Buenos días, hermanas y hermanos. Estoy en algún lugar de mi casa por aquí arrinconado para no interferir en lo cotidiano y seguir con estas reflexiones sobre el Evangelio de Jesús. Tal como hemos dicho, para recibir ayuda de Dios en tiempos de crisis necesitamos reubicar nuestras confianzas. El primer día hablamos de Juan el Bautista y cómo poner nuestra confianza en Dios, que se manifiesta, entre otras cosas, a renunciar a nuestra confianza en el poder económico y en la acumulación. Y yo creo que esa va a ser una forma que tenemos que trabajar en el mediano plazo para ayudarnos como país, como familias, a compartir lo que tenemos, de tal manera que alcance para todos, en lo que significa cubrir sus necesidades básicas. Y ayer planteé un poco esta idea de ser feliz haciendo el bien, como imaginar un poco desde el Evangelio también, qué es lo que espera Dios para nosotros. Y esto lo digo porque subsiste en todos nosotros una mirada de que Dios pareciera que a Dios no se le puede disfrutar, pareciera que lo religioso tiene una carga un poco punitiva, de castigo, de mucha culpa, en ocasiones de manipulación, de culpa incluso, tratando de postergar todo lo que sea feliz. Incluso la idea de la felicidad se mira como con sospecha. ¿Cómo Dios va a querer que seamos felices? Y esto a modo de ejemplo, no sé si se han dado cuenta que en algunos lugares donde hay líderes religiosos que han cometido faltas graves, parte del castigo es enviarlos a una vida de oración. Es decir, la oración es como un castigo. Y es curioso porque en el Evangelio, los discípulos de Jesús, que a pesar de que tenían algún tipo de mezcla con gente no judía, al parecer, algunos de ellos son judíos y al menos oraban unas 3 veces al día. Y es curioso que ellos le pregunten a Jesús o le digan, Maestro, enséñanos a orar. Parece que en la persona de Jesús la oración tiene una idea de renovación interior, de renovación espiritual, de fortaleza anímica, y que ellos, a pesar de que oraban, le piden al maestro que les enseñe a orar, porque parece que cuando el maestro ora, cuando Jesús oraba, su ánimo era distinto. Eh, entonces, la visión que Jesús tiene de la oración es bastante distinta de lo que la religión del día de hoy mantiene como una especie de penitencia o un ejercicio punitivo. Eso lo planteo porque algunas personas ven que la felicidad no se condice con Dios, que Dios nos llama a sufrir, qué sé yo, no. El sufrimiento en sí mismo no tiene ningún sentido y solo se justifica cuando tú sufres por aquello que te parece superior. Pero no estamos buscando aquí de una manera masoquista que la gente sufra, eso ya sería un tanto patológico y no tiene sustento en el Evangelio. Sufrir por sufrir no se condice con la propuesta de Jesús, que precisamente viene a aliviarnos del sufrimiento como expresión de la salvación, que también es salud en algunos casos. El día de hoy quiero leer o recordar el Evangelio. Jesús está en Galilea y él plantea una declaración que es muy significativa y que es muy predicada también. Él dice, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Crean en el Evangelio. Esos son los verbos que utiliza básicamente. Y quiero decir un par de cosas. Lo primero que quiero decir es en el lugar donde Jesús plantea esta declaración. Es en Galilea. Galilea es un sector que está discriminado por el ambiente religioso del tiempo de Jesús. De hecho, se le conoce como Galilea de los gentiles, aquellos que no son puros, aquellos que no viven la fe de una manera pura, los que incluso están contaminados con otro tipo de pueblos que no son propios de la nación elegida por Dios. Hoy día podríamos hablar de Galilea de los paganos. Hoy día podríamos imaginar una población en algún lugar periférico de alguna ciudad importante que está discriminada, que el solo hecho de que tú incorpores tu dirección en el currículum y plantees que eres de tal o cual población, eso de inmediato significa que no te consideren para un trabajo. Así de discriminado estaba Galilea. Jesús ahí elige hacer su ministerio. De hecho, Jesús, siendo más radical, es de Nazaret. Y el gentilicio Jesús de Nazaret evocaba una aldea, ni siquiera una ciudad, que lo único que se sabe de ella es un dicho. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Es decir, Jesús elige partir desde lo más bajo y desde ahí anunciar el Evangelio. Bueno, está en Galilea y lo que les dice es que deben convertirse, que deben arrepentirse. Y esto tiene dos ideas básicas. Modificar tu manera de pensar que redunde en una transformación de tu manera de vivir. Ambas cosas deben estar presentes.
Si tú no modificas tu manera de pensar, los resultados que obtengas van a ser muy esporádicos en tu manera de actuar. El mejor ejemplo es el de las dietas. Estas dietas que quieren modificar tu peso, que quieren modificar en parte tu cuerpo, pero que no han modificado su manera de pensar. Tú vas a un nutricionista y tú dices, mire, quiero una pastilla para que me ayude en esto, qué sé yo, y te dice, esa pastilla va a tener rebote, usted va a bajar 2 kilos en una semana, pero después va a subir otros 2 kilos más, qué sé yo. Lo que te propone es que modifiques tu manera de alimentarte, pero para eso tienes que modificar tu manera de pensar tu alimentación. Y eso nos parece grave para los que somos un poco regalones. Mi padre decía regalones de la olla. No queremos modificar nuestra manera de pensar, pero queremos ver transformada nuestra manera de vivir. Queremos tener un buen matrimonio, pero no queremos modificar nuestra estructura social sobre la vida matrimonial y no queremos hacer las educaciones respectivas, pero queremos tener un buen matrimonio. Queremos tener buenos hijos, pero no queremos incorporar contenido que nos permita formar a hijos de manera íntegra, bien disciplinados, educados, qué sé yo. Ejemplos hay muchos más. No se puede modificar una manera de vivir de manera significativa y permanente a menos que tú modifiques una manera de pensar. En esos elementos está la conversión y el arrepentimiento. Solo intentar cambiar nuestra manera de vivir sin modificar nuestra manera de pensar es muy difícil, casi ilusorio. Creemos desde nuestra fe que Dios nos puede ayudar en esto. Claro que Dios no nos cambia nuestra manera de pensar de manera mágica. Hay que incorporar nuevos contenidos, hay que tener disciplina, hay que hacer ejercicios mentales, emocionales, que nos ayuden a ir cambiando desde la reflexión nuestros hábitos más fundamentales, si es que es necesario que así sea. A ellos se les dice que en Galilea, vean la secuencia, en Galilea, en un lugar discriminado, se les invita a modificar su manera de pensar para modificar su manera de vivir, y se les invita a... Esta invitación descansa en esta idea. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado, el reinado de Dios se acercó. Y con ese reinado Dios mismo se acercó. Esto es todavía más extraño. En un grupo discriminado moral y religiosamente, un campesino de Nazaret les dice que Dios se acercó a ellos. Esto es una noticia muy rara, tan buena que es difícil creerlo. Por eso que termina esa idea, crean en esta buena noticia. Crean en el Evangelio. La religión del tiempo de Jesús les dice que ellos no califican, que no son aptos moralmente, que no son del todo hijos de Abraham porque no son puros desde el punto de vista de la raza y la herencia en la promesa de Abraham, eh, que no guardan todos los mandamientos en la forma que debe guardarse según la religión establecida, no califican. Y este campesino de Nazaret les viene a decir que tienen que modificar eso porque Dios se acerca a ellos. En otras palabras, Jesús de Nazaret viene a sacar a Dios del patrimonio de la religión de su tiempo. Lo viene a sacar de los límites del templo de Jerusalén y lo pone en las calles, en lenguaje sencillo, ya no con la exégesis rigurosa y la interpretación tan literalista y legalista de los religiosos de su tiempo, o de algunos religiosos de su tiempo, y coloca a Dios en lenguaje sencillo, en las calles de la gente sencilla, incluso en las calles de la gente que no vive de manera ordenada, pero que Dios se acerca a ellos. ¿Qué quiero proponerles con esta idea? Quiero hacerles una invitación muy particular. Recuerden que Jesús nos trae una buena noticia, pero que a veces es tan buena que es difícil creerla. Y que por causa de esa noticia Él enfrentó la cruz. La cruz vista en un sentido, como lo voy a explicar más adelante, en un sentido como un rechazo de parte de la sociedad del tiempo de Jesús, un rechazo a esa propuesta. Jesús no terminó en la cruz siendo aclamado por la religión. Es una propuesta tan diferente que no es aceptada y por aquello termina en la cruz. Si Jesús realmente era un maestro que traía una verdad tan increíble para la gente de su tiempo, no debió haber muerto en la cruz a menos que hubiera experimentado resistencia en algunos poderes de su tiempo. ¿Qué es lo que les quiero pedir?
que modifiquemos nuestra comprensión de Dios. A Dios ustedes y yo lo intuimos, nos enseñó un abuelo, una tía, un pastor, un maestro de la iglesia, nos habló de Dios, algunos a muy temprana edad, y comenzamos a imaginar a Dios. El salmista dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Uno en la inmensidad del cosmos intuye lo divino. Siempre es misterio. No logramos atraparlo del todo, siempre nos sobrecoge, aún en la oscuridad, incluso en algunos fenómenos naturales tan domésticos pero tan impresionantes como un terremoto. Nuestro ser se estremece frente a esa fuerza que brama desde la tierra. Cuanto más lo divino, lo intuimos y lo imaginamos, pero no sabemos, como diría un amigo matemático, nos aproximamos, aproximación a la aproximación de lo que pudiera ser Dios. El Evangelio dice que a Dios nadie le ha visto, pero que el Hijo que habita en el pecho del Padre, Él lo da a conocer. En otras palabras, amigos, Dios es como Jesús dice que es Dios. No al revés. A veces nosotros decimos que Jesús es como Dios, como si nosotros ya supiéramos de antes cómo es Dios. Dios es como Jesús dice que es. En Jesús, Dios tiene rostro humano y nos promueve un camino, nos propone un camino muy diferente al que el sistema religioso de su tiempo y aún en el sistema religioso actual nos proponen sobre la persona de Dios. A Dios nadie la ha visto, el Hijo lo ha dado a conocer. En este ciclo de Semana Santa quiero invitarles a no solo quedarnos con la cruz es un momento fundamental, pero no es todo. También es la persona de Jesús y la enseñanza de Jesús y el quehacer de Jesús, el ministerio de Jesús, eh, el que nos habla cómo es Dios y qué es lo que Dios nos quiere decir. Quiero invitarles a modificar su manera de comprender a Dios para que esto transforme nuestra forma de vivir a Dios, especialmente en un tiempo de crisis como el que estamos viviendo. Amigos, este cambio puede ser fundamental para nuestras vidas, pero también puede ser muy liberador, porque es posible que nos encontremos con una imagen de Dios que nunca habíamos sospechado y que a veces puede ser tan diferente en un ser humano como Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que nos parece hasta difícil de creer. Por eso Jesús dice, crean en esta buena noticia. Amigos, sigamos encontrándonos los próximos días. Es un esfuerzo importante para nosotros tratar de sintetizar algunos conceptos, pero queremos acompañarles en este tiempo para que la obra de Jesús sea recibida con total apertura y en esa obra de Jesús recibamos también las fuerzas necesarias para enfrentar las crisis que como nación estamos viviendo. Seguiremos encontrándonos en los próximos días. Que Dios les bendiga.